era donde cada router o cada equipo tiene esta tabla básicamente de todas las rutas posiblemente donde quiere llegar y donde están directamente conectadas a estos equipos, siempre y cuando se configuren. Recordemos que hicimos un ejercicio donde configuramos la ruta estática y vimos en la tabla de ruteo que a dónde, dónde llegaba y por dónde se iba. Bien. Y cuando eliminamos la ruta estática, vimos la tabla de ruteo, solamente podemos apreciar los equipos que estaban directamente conectados y las direcciones de red. Bien. Tenemos que ver eso. ¿Ya? A los que tienen dudas pueden ver el video que quedó en YouTube el día de ayer. Bien, está todo guardado ahí. A ver, buenos días, buenos días, buenos días. Perfecto. Bien, la parte, bueno, le hice un breve resumen en estos minutos de todo el material de las primeras 9 o 10 páginas de este material, en donde eh, existen varias características de los diferentes tipos de protocolo de enrutamiento, tanto dinámico como estático, y en esta parte del dinámico podíamos ver cuáles eran las ventajas entre uno y otro dentro de esos cuatro protocolos, en donde pudimos o les puede comentar que OSPF e IGRP son los más utilizados y para poder hacer el tipo de enrutamiento entre los equipos de comunicación. Bien, eso ustedes deben poder reconocer cada una de esas cositas y lo importante que lo puedan emplear. Y la clase de hoy vamos a ver varios conceptos importantes. Bien. El tema de los protocolos de enrutamiento vector distancia básicamente es cuando la ruta por donde yo voy a ir a mi destino es la cantidad de saltos que voy a tener hasta ese lugar. Y de esta manera yo o el equipo lo va a reconocer y va a saber cuál es la distancia correspondiente desde esa ruta hasta el otro lugar. Al mismo instancia puede existir otras rutas que me permitan llegar al mismo lugar, pero son más extensas. Yo les voy a mostrar una pequeña cosita que es bastante interesante, en donde nos permite poder saber por qué de algunas cosas y donde nosotros podemos como comparar y el tema. Eso. Bien, nosotros aquí yo tengo, bueno, aquí tenemos una pequeña imagen. Vamos, no me sirvió esa. Vamos a pinchar eso. Es una pequeña imagen donde se existe el cableado entre en todo el mundo, básicamente en conexiones de fibra óptica. Creo que no se ve muy bien. No, tampoco se ve bien. ¿Bien? Son las conexiones de fibra óptica donde nos interconecta entre todo el mundo. Creo que perdí. Perdón. Acá está. Esta está mejor. Está más mejor. Mi internet está medio lento. Ya. Acá nosotros podemos apreciar todas las rutas que están interconectadas en el mundo y son los tipos de cable de fibra óptica que nos permite poder tener una conexión entre todos los países. Y estos son los cables de fibra óptica que se tiran de forma submarino, que se tiran básicamente en el fondo del océano, y de esta manera pueden interconectar los continentes de todo el mundo. Bien. Entonces, si yo puedo apreciar, aquí estamos en esta parte alargada estamos Chile, ¿cierto? Y podemos apreciar que solamente llegan dos cables de fibra óptica, en donde nos permite poder sencillamente interconectar al resto del mundo y de esta manera poder tener una comunicación con todos los servidores, tanto como Netflix, como los de Fortnite, los de los jueguitos, los de LOL, todos esos servidores que están en el extranjero, nosotros podemos acceder por medio de ese enlace nacional. Cabe destacar de que cada compañía tiene un enlace, acá tiene una parte ya contratada por así decirlo, y uno es mejor que el otro. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mejores ventajas de poder salir hacia el mundo y poder tener
básicamente un mejor ping. Y eso significa que tiene menos saltos o menos distancia entre ese lugar hasta el otro lugar. A lo mejor una compañía de internet se va a demorar un poquito más en dar la vuelta, y ahí está el factor vector distancia. Bien, en donde una compañía se va por un lado, otra se va a dar una vuelta más, y así sucesivamente. Entonces, en esa imagen nosotros podemos ver cómo nos interconectamos al resto del mundo, y a veces nos preguntamos por qué es tan lento a lo mejor llegar hasta un cierto servidor de cierto país, y es netamente porque tenemos que darnos a lo mejor una vuelta completa hasta llegar a dicho lugar. Si ese servidor estuviese, no sé, en el mismo país, no tengan duda de que va a ser mucho más rápido. Bien, por ejemplo Netflix, YouTube, todos esos servidores básicamente tienen cómo funcionan aquí mismo dentro del país, junto con la compañía, en donde trabajan como te anticipan toda la información que están de los servidores. Entonces por eso la experiencia es mucho mejor versus a lo mejor un servidor de una página media truculenta donde queremos ver una película online y no es pagada, pero ese servidor está a lo mejor en, no sé, en Australia, y en Australia obviamente la distancia es mucho mayor, y por eso a veces nos demoramos un poquito más en visualizar una película online de cierto servidor. Bien, bien, los protocolos de vector distancia son los siguientes que se ocupan o que son característicos de estos: es RIP, IGRP y EIGRP. Cada uno de estos tiene un determinado tiempo en donde básicamente determina una cierta cantidad de saltos, y también un tiempo de espera. Bien, o sea que significa que si yo quiero llegar al lugar, va a tener un tiempo de espera básicamente el paquete que quiero enviar o que quiero solicitar, y si se demora más del tiempo determinado, lo vamos a perder. ¿Cómo funciona? El RIP, protocolo de información de enrutamiento. Este protocolo utiliza el conteo de saltos como utiliza como conteo máximo 15 saltos. Se envía un multicast de las actualizaciones cada 30 segundos. O sea, significa de que manda cierta información cada 30 segundos, y tiene un determinado tiene 15 saltos que puede llegar hasta el otro, hasta su destino. Bien, es importante que bueno, ya no se ocupa constantemente, por eso es como se ha ido, ha estado obsoleto, y de esta manera nosotros tenemos que ir ya descartando. Se enseña con el propósito de poder reconocer el protocolo en caso de que en una empresa pueda visualizarse ese protocolo, y de esta manera poder ejecutarse a lo mejor la reparación o ya nuevamente la configuración en la dicha empresa. Bien, IGRP también es otro protocolo que no se está utilizando últimamente por las diferentes características que tiene. Por ejemplo, no soporta VLSM, tiene un alto consumo y tiene bajo consumo de recursos, pero tiene varios factores donde ya no se utiliza constantemente. Bien, bien, aquí nos bueno, aquí tiene 90 segundos donde envía un broadcast, o el típico, por ejemplo, tratar de comunicar. Bien, la comunicación va a tener 90 segundos, y si excede no va a poder comunicarse. Y también EIGRP es la evolución de IGRP, por eso le dije mejorado. Este protocolo realiza balanceo de carga con distinto costo, o utiliza un algoritmo llamado dual para calcular la ruta más corta. Las actualizaciones solamente se mandan cuando existe un cambio en la topología. Bien, esto es importante reconocer que, por ejemplo, si yo tengo dos rutas que me permiten salir a internet, una ruta por un lado y otra por otro, y tenemos diferentes factores. A lo mejor en un lado tenemos más equipos de comunicación entre medio, pero en la otra tenemos menos equipos de comunicación, pero existe a lo mejor un mayor tiempo de retardo, y el protocolo lo va a calcular y va a hacer que toda la información se vaya por la mejor ruta. Bien, puedes irse por la ruta más rápida, porque en esa ruta más rápida a lo mejor hay menos congestión, y el tiempo de respuesta es mucho más mejor. No, es mejor, y de esta manera nosotros podemos enviar nuestra información o solicitar nuestra información, versus la otra ruta que a lo mejor puede ser más corta, pero existe un mayor tráfico en la red. Bien, eso es importante reconocer. Bien, que IGRP puede ser capaz de
ser automático y decir, ah, ya, esta es mi mejor ruta, por acá vamos a irnos. Esta es más corta y es mejor. Y esta, a lo mejor, no me voy a ir en caso de que la otra ruta no me funcione. Y así va a funcionar. Bien, las características de los protocolos de enrutamiento por vector distancia son los siguientes. Actualizaciones periódicas, esto es importante que cada vez si hay entre medio un cambio de equipo, todo lo demás va a actualizarse automáticamente. Los routers configurados bajo este protocolo solo reconocen sus propias interfaces y a las que puede alcanzar a través de sus vecinos. Bien, bien chicos, si le puedo pedir silenciar a todos los... Ahí está, tengo el poder. Bien, ¿me escuchan, cierto? Entonces, tiene varias características. Sí, Las actualizaciones de broadcast se envían por la máscara de broadcast, obviamente 255, 255, 255. Recordemos que esa es los broadcasts, la dirección de broadcast. Bien. Las actualizaciones de toda la tabla de enrutamiento se envían periódicamente a todos los vecinos. O sea, si mi ruta en este router... Ah, parece que no tengo el packet tracer. Vamos a abrir packet tracer en paralelo. Si mi ruta es más, ¿cómo se llama? Mi ruta o mi router va a agregar una nueva ruta o un nuevo enrutamiento, esta tabla, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actualizar aquella tabla constantemente y de esta manera va a poder tener una mejor comunicación y va a ser periódico, ¿bien? La red puede aumentar su tamaño, o sea, por ejemplo, si yo tengo un router que tiene dos conexiones básicamente a internet o dos rutas diferentes, puede tener una tercera, una cuarta, una quinta, y eso es gracias al protocolo de enrutamiento o las configuraciones. Bien, vamos a... ¿Alguna duda, chicos, mientras tanto? ¿No? ¿Nadie? Profesor Pablo, ¿algo que quiera comentar? A lo mejor ahí que me pueda apoyar con algún Sí, concepto. hay una parte donde se hablaba del multicast, broadcast. Perfecto. Para que los chicos queden un poco más claros con eso, recuerden que existen tres mensajes que se pueden enviar por la red y estos mensajes tienen el propósito de recibir un eco con información importante para ellos verificar la cantidad de saltos que existen ahí. Entonces, si eso lo comparamos en la vida real, el unicast es un mensaje que se manda de persona a persona. O sea, yo estoy en la sala de clases como profesor y le hablo a un alumno en específico, eso sería un unicast. Después tenemos el multicast, es decir, yo como profesor le hablo a un grupo de estudiantes del curso. Y posteriormente tenemos el broadcast, que ya el mismo profesor, ¿no es cierto?, se dirige a todo el curso. Por lo tanto, esa es la comparación que podemos hacer con las redes. Que en la red, si vamos a enviar un unicast, quiere decir que es un mensaje que se envía a un equipo para poder recibir cierta información importante. El multicast es información que se manda a distintos equipos de la red, pero no a todos. Y el broadcast se manda a todo, el mensaje se manda a todos los miembros de la red, todos los equipos pertenecientes a la red. Eso. Así es. Muchas gracias, profesor Pablo. Bien, pequeños detalles que a mí se me olvida mencionar. Bien, es bastante importante saber ese tema de los unicast, multicast y broadcast. ¿Bien? Jóvenes, por ejemplo, un ejemplo sencillo es si yo tuviese, por ejemplo, esta red. 2911, vamos a poner acá otro. Este otro acá. Vamos a hacerlo de flojo. Vamos a ver si pongo otro. Bien, por ejemplo, yo tengo esta red y en todos nosotros nos encontramos dentro de este pequeño router que se encuentra en este sector, que es, digamos que es el router 1. Está el router 1, en donde nos permite poder comunicarnos hacia la nube y hacia el exterior. Bien, y como ustedes pueden apreciar, yo tengo dos rutas. Si yo quiero llegar a este destino,
quiero llegar a este destino, básicamente, que nos intercomunica estos dos equipos. Bien, estos dos equipos me llega acá. Bien, y tenemos esta ruta que me permite poder, obviamente tenemos, este es un ejemplo, no pasa siempre. Bien, tenemos un salto y acá tenemos 3 saltos. Bien, y en caso hipotético de que en este lado yo agregue un nuevo router, no, se me pierden los routers. Si yo agrego este router, perdón. Si yo agrego un router nuevamente al lado de este otro, nosotros o la tabla de ruteo, que es lo que va a hacer, va a hacer un CDP. Recordemos que CDP significa un discovery, o básicamente va a hacer un reconocimiento del equipo que está directamente conectado. Y nosotros, que es lo que podemos hacer con EIGRP o los otros enrutamiento dinámico, nosotros podemos configurar esta nueva ruta que nos permite poder salir a internet y nos permite poder escalar, o me quedé sin puertos, ¿bien? Pero hipotéticamente, si es que yo lo conecto, la red puede ser escalable o básicamente puede crecer si nosotros lo deseamos. Y esa es una de las ventajas de EIGRP versus otros protocolos, y en donde nosotros podemos trabajar con ellos. Bien, y cada uno de ellos, al momento de configurar, va a determinar cuál es la mejor ruta que nos permite poder llegar a nuestro destino. Por esa razón, algunas empresas son tan o necesitan un tiempo de respuesta tan, como decirlo, mucho mejor al que tienen para llegar al destino que ellos quieran. Por ejemplo, a un servidor que está acá, que a veces contratan una fibra óptica desde el lugar donde están ellos trabajando hasta hasta básicamente el mejor equipo que esté disponible hasta dicho servidor, o básicamente hasta el siguiente lado o la siguiente sucursal donde está dicho servidor. Entonces, de esta manera ellos pueden acceder en tiempo real, como si estuviesen conectados directamente al servidor o dentro de la misma red, y de esta manera poder trabajar de mejor manera. Bien, por eso a veces hay compañías que contratan esta fibra óptica y lo enlazan hasta ese lugar. Bien, pero como les digo, esto es escalable, o es que puede ir creciendo constantemente a medida del tiempo. Bien, se agregan 3 o 4 routers, con EIGRP se puede agregar más. Bien. Bien, el descubrimiento red, como ya lo vimos, esto nos tiene, ¿cómo decirlo? Como nos permite poder reconocer ciertas redes. Dice, cuando un router arranca no tiene información de las redes que están a sus alrededores. La única información que tiene es la que se almacena en la NVRAM. Bien, es ahí donde nosotros guardamos, o básicamente tenemos esa dicha información. Y si dicha información contenida tiene bien configurada la configuración IP, el router descubrirá sus propias redes configuradas directamente. Bien, eso es importante. Bien, que va a configurar directamente las redes si están bien configuradas. Si el router tiene configurado un protocolo de enrutamiento, comenzará a intercambiar información con los routers vecinos una vez que está actualizado y los routers tienen información de sus redes y de las redes vecinas. Habrá otra actualización donde cada router verificará si hay información y si hay actualizaciones de información de su tabla de enrutamiento. O sea que cada vez que se enciende o cada cierto tiempo la tabla de ruteo, recordemos que, por ejemplo, el comando iproute, ipshow, iproute, me permite poder saber cuáles son la tabla de enrutamiento que yo tengo. Vamos a abrir así. Elimina todo. Bien, vamos a ver si puedo abrir el de allá. Bien, por ejemplo, acá yo tengo este equipo supuestamente con las tablas de ruteo, show iproute, donde nos dice que cuáles son las direcciones conectadas directamente, cuáles son las direcciones de red o las que están de forma local, y también aquí está la otra
conectada directamente y la otra local. Recordemos que hay dos, tenemos esta y esta. Bien, tenemos el enlace WAN y el enlace de LAN. Y la S, que significa static, que nos permite poder saber cuál es la dirección que nos permite poder a dónde queremos llegar y por dónde nos vamos a ir. Bien, esa es la tabla de ruteo para los que no estuvieron en la clase de ayer. Bien. Bueno, las tablas de enrutamiento tienen un costos o tienen diferentes tipos de numeración en donde nos permite poder saber cuál es cuál. Bien, entonces RIP tiene tres temporizadores para las actualizaciones. Bien, temporizador de invalidez: si no recibe una actualización para renovar la ruta antes de 180 segundos, esta es inválida. Bien, además tiene un temporizador de purgado, está configurado cada 240 segundos, 240. Cuando se vence este tiempo se eliminan rutas inválidas en la tabla. Bien, ¿esto qué significa? De que, por ejemplo, si yo tengo router RIP acá y tengo acá configurado y este enlace se corta, automáticamente la tabla de ruteo va a mandar cada 120 segundos para poder saber si llegamos. Y luego, si es que pasan 240 segundos y ese enlace todavía no vuelve, esa tabla de ruteo se va a actualizar y va a mostrar solamente las que están básicamente reconociéndose o las que puede llegar. ¿Para qué es esto? Para poder evitar posibles saturación. Recordemos que si yo estoy consultando constantemente si quiero llegar o quiero llegar, va a causar un daño en el procesador de nuestro router y obviamente va a poner más lenta la red al momento de no llegar. Bien, eso es importante. Bien, y al momento de que se actualice, va a actualizar en dicho momento. Vamos a ir acá nuevamente. Vamos a donde estábamos. Ya. Y el temporizador se espera utiliza evitar problemas de router loops. Bien, lo que les dije, que si manda o está solicitando la misma ruta constantemente y no la elimina de la tabla de enrutamiento, va a causar de que el router esté tan mareado o básicamente tratando de buscar el otro destino, que va a causar que el equipo no procese correctamente. ¿Bien? Dice, router loops se presenta cuando un paquete se transmite continuamente dentro de una serie de router y este no puede alcanzar la red de destino. Esto se puede producir por distintas condiciones como rutas estáticas mal configuradas. Por eso les dije, si ustedes configuran una mala ruta el día de mañana en el equipo, va a causar un routing loops, bien, en donde va a causar problemas y ustedes no van a poder preverlo si no la eliminan en el momento. Bien, es importante siempre eliminar toda la ruta que ustedes digiten de forma equivocada. Bien, tabla de enrutamientos incongruentes. Aquí es importante. Si yo tengo mal hecho un enrutamiento, tengo router estático por acá, dinámico por acá, y a la misma manera mal configurado entre el dinámico y el estático, va a causar un routing loops. Bien, va a causar de que la información que yo quiero enviar a mi destino se va a perder o va a marearse, básicamente, en pocas palabras, coloquialmente. Bien, entonces eso es importante, que tengamos que configurar correctamente todas las rutas y eliminar toda ruta que no corresponda, configurarlo bien principalmente, y también ver el enrutamiento que nosotros tengamos erróneo, poder ir eliminándolo. Bien, como dice aquí, información de enrutamiento erróneo. Bien, para evitar esto podemos realizar lo siguiente: configurar un valor máximo de una métrica diferente a infinito. Bien, esto a veces se hace. Bien, usar temporizadores de espera para que los routers vuelvan a instalar rutas que son válidas, que también hay una opción. Bien, que uno puede colocar, si esta ruta yo la perdí, yo puedo colocar este temporizador que cada cierto tiempo solicite la ruta si es que llego o no llego. Ya, aplicar la regla de horizonte, a la cual nos dice un router no debería publicar una red a través de la interfaz de la cual provino la actualización. Bien, esto ya. Aquí cuando nosotros solicitamos a lo mejor una actualización de la ruta, es cuando nosotros tenemos esta
publicación de la red y nosotros actualizamos nuestra ruta o nuestra tabla de enrutamiento. ¿Bien? Dice envenenamiento de ruta utiliza para marcar una ruta como inalcanzable en una actualización de enrutamiento que es enviada a otro router. Bien, cuando nosotros tenemos una tabla de enrutamiento y no llegamos al otro lugar, nosotros podemos configurar el equipo para que netamente sea inalcanzable y no consulte más. Bien, y el TTL, el tiempo de vida, limita la cantidad de routers saltos que un paquete puede atravesar antes de ser descartado. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen a lo mejor configurado para poder enviar un paquete y este está con un tiempo de vida básicamente mayor o sobre lo que podríamos tener, puede causar un router loops. Entonces nosotros podemos acotar el tiempo de vida del paquete. Por ejemplo, si yo al enviar un paquete de aquí hasta cierto lugar se demora 10 milisegundos, pero está configurado con 60 milisegundos, obviamente va a ser mucho mejor colocar 20 milisegundos para que pueda llegar a su destino y no tener ningún problema. Y al momento de que no llegue, va a tener 60 milisegundos de vida, en donde, perdón, 20 milisegundos de vida, en donde se va a descartar y no va a causar ningún problema. Bien, bien, Router RIP versión 1, nosotros podemos configurar, vamos a... Ejemplo, el router RIP, cuando nosotros configuramos router RIP, debemos configurar las rutas que están directamente conectadas a nuestro equipo y de esta manera nosotros podemos, vamos a configurar esta ruta y esta ruta. Vamos a configurar este enlace con router RIP y de esta manera, este ejercicio se los voy a subir, ¿ya? Para que lo puedan tener con ustedes. Donde tenemos enrutamiento estático acá, vamos a tener enrutamiento dinámico, vamos a trabajar con RIP y voy a crear otra más. Vamos a ver acá. Y aquí vamos a tener estático, RIP, XRP y OSPF. Cuando nosotros configuramos, vamos a ver si vamos a hacer otra cosa mejor. Perdón. ¿Están ahí, cierto? ¿Tienen dudas, chicos? Capacito que se haya cortado el enlace. ¿Alguna duda, chicos? ¿Nadie tiene dudas? Bien, nosotros aquí tenemos básicamente las mismas configuraciones del otro lado, en donde vamos a eliminar la ruta estática. Si yo coloco show IP route, voy a poder visualizar que tiene una ruta estática configurada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar esta ruta, en donde para poder configurar el router que yo quiero configurar con router RIP. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Show IP route, veo, ya tengo enrutamiento estático configurado, y con un show running start and config puedo visualizar toda la información y puedo ver todas las rutas estáticas que están configuradas. Tengo esta ruta que está configurada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eliminarla. Bien, entonces entro a configuración global, no, y la pego. Creo que no pegó, ya no importa. Show IP route 192.168, si no me equivoco es la 1. Es la... ¿Cuál es la dirección IP de esta? La 1, sí. Si yo veo acá, la 1. 1.0 y tengo que escribirla tal y como está la ruta. Si me equivoco no va a eliminar. Entonces si yo coloco un do show run, recordemos que el do es para forzar la visualización de la información que quiero ver.
ya no tengo la ruta estática configurada. Y si hago un do show IP route, ya no tengo en la tabla de enrutamiento mi destino. Bien, entonces yo que tengo que hacer acá, tengo que hacer lo mismo en este router. Enable, configure terminal. Si coloco un do show IP route, voy a ver la ruta estática configurada, ¿cierto? Entonces si coloco un do show run, voy a ver esta ruta ya configurada en este lado. Entonces voy a copiarla y coloco no y coloco tal y como se escribe, y ahí me eliminó la ruta. Bien, vamos a visualizar si la eliminó. Do show run, y aquí ya la eliminó. Y con esta manera nosotros podemos configurar cualquier enrutamiento que queramos para que no tenga conflicto. Si más adelante, vamos a ver si tenemos la posibilidad de poder hacer las combinaciones de los tipos de enrutamiento. O sea, si yo tengo estático, tengo OSPF en un lado, voy a poder hacer la redistribución de rutas y de esta manera poder configurar los equipos. Vamos a configurar router red. Muchos de ustedes ya saben configurar router red. Entonces, router RIP, ¿cómo se configura? Yo ingreso en configuración global, coloco router RIP y coloco versión 2. Con la versión 2 trabajamos con el propósito porque de esta manera la tabla de ruteo es mucho más práctica y además es capaz de poder identificar por qué camino va a tomar. En cambio, router RIP, para que ustedes sepan, versión 1, solamente envía la información a todos y al equipo que básicamente tiene la información, le debe llegar, le va a llegar, bien, y la va a reconocer. En cambio, router RIP versión 2 va a decir, ya, por aquí yo llego y por aquí la envío nomás. En cambio, por la otra ruta no va a enviar nada. ¿Bien? Eso es importante. Y aquí colocamos network y coloco todas las rutas, network, rutas directamente conectadas. Esto es importante. ¿Bien? Entonces, si yo quiero configurar router de versión 2, que está la ruta directamente conectada, que es lo que tengo que hacer, empiezo a configurar. Se me olvidó copiar esta parte. Voy a aprovechar a copiar esta parte que está que está con solamente la dirección IP. Bien, entonces vamos a configurar router RIP. Actualmente, si es entre este computador y este otro computador, no hay comunicación. Bien, chicos, por si acaso nos quedan 2 minutos al momento de que falle, o sea, se corte la clase, vamos a ingresar nuevamente y nos quedan unos 30 minutos para explicarle la guía. Bien, entonces no hay comunicación, salió fallido, falla. Bien, entonces ¿qué configuramos? Router RIP versión 2. Recordemos que si no configuro versión 2 y en el otro lado configuro versión 2, no va a haber una adyacencia o una comunicación entre sí. Entonces coloco network y son las rutas que están directamente conectadas. Y recordemos que este router tiene la dirección IP 10.10.10.2 y la 192.168.2.1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Configuro 10.10.10.0 más solamente eso y listo. Entonces, aquí me faltó rutas, direcciones de red conectadas. Bien, para que se entienda mejor. Bien, y necesito y por último network 192.168 y la dirección de red 2.0. Y de esta manera yo ya tengo router RIP configurado en este equipo. Bien, y vamos a ver en este otro lado. Estoy en configuración global, configure terminal. Perdón, ya estoy en configure terminal. Router RIP versión 2,
network. Coloco las redes directamente conectadas. Bien. Y de esta manera yo ya puedo a lo mejor tratar de llegar desde el router a este equipo. Recordemos que este equipo tiene la dirección IP que tiene la 2.4. Voy a probar con un ping. Do ping. Creo que podemos hacer eso. Oh. La maldita pobreza. Do ping 168.2.4. Sí, llegamos. Bien. Ya, ¿cuántos vamos? Bien, para explicarle, por ejemplo, después de haber configurado esa ruta, yo hago un ping hasta la dirección IP de este computador, la 2.4, desde el router. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Puedo llegar. ¿Por qué? Porque este router reconoce la ruta común y hay una comunicación entre ellos. Bien, y desde este computador estoy haciendo una prueba, que básicamente es del computador de acá, que es este computador. Voy a tratar de hacer un ping a este otro. Vamos a ver si llegamos a la 2.4. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No llegamos. ¿Por qué razón no llegamos, chicos? ¿Quién me puede comentar? ¿Me puede ayudar o ilustrar por qué razón no llegamos? Esta va a ser pregunta de prueba. A ver. Bien. ¿Hay alguien vivo por ahí? Bien. Ya, me siento como un meme, ya que cuando preguntan nada está. Perfecto. ¿Por qué razón no llegamos? Es porque nosotros en el momento de configurar router RIP solamente configuramos el enlace WAN, pero no la dirección LAN. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coloco un network 192.168.1.0 y ya cuando configuramos esa ruta vamos a poder llegar a nuestro destino. Entonces, al momento de que ustedes puedan estar viendo un equipo y no llegan, tienen que ver siempre si las rutas están correctamente configuradas. ¿Por qué? Por ejemplo, no voy a eliminar este comando con un no network y la dirección IP y voy a probar nuevamente. Llegamos. Qué raro. Bueno, para que estéis, a ver. Do show run. No deberíamos llegar.
Bueno, nosotros aquí podemos visualizar de que la ruta no, no está configurada. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente configurar el equipo. Si yo coloco do show IP route, coloco y puedo visualizar que está conectado o está configurado RIP. Por ejemplo, acá yo puedo visualizar de que puedo llegar a la 2.0 por medio de la giga 00 del router vía la dirección IP 10.10.10.2. Bien, entonces, si yo coloco nuevamente el comando en do show IP route, voy a poder visualizar lo mismo, porque obviamente es una ruta directamente conectada, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo coloco ahí y coloco un do show IP route, acá me dice que llego a la 1.0 por medio de la 10.1. Bien, entonces de esta manera el router, que es lo que está haciendo, parece que todavía no está actualizado y está compartiendo la ruta. Bien, voy a configurar nuevamente esta ruta ya, y vamos a probar nuevamente con un mensajito. Vamos a eliminar ese y vamos a tirar un mensaje de aquí a acá y dice successful. De esa manera se configura router RIP y podemos trabajar con él. Vamos a configurar en esta ruta OSPF. Bien, ¿cómo se configura? Vamos a ir. Entonces colocamos router OSPF en configuración global y acá tenemos que colocar network y colocamos la dirección que está directamente conectada, que sería la 10.10.10.0. bien, más, si no me equivoco, que siempre tengo una confusión, es la máscara OSPF. Aquí tengo que colocar un número, bien, para poder identificarlo. Entonces, acá número de identificación, de ID, ¿ya? Bien, cuando yo en una prueba, en un trabajo le solicite, ya, configure router OSPF con ID número 5, ustedes deben colocar en ese numerito el 5, bien, y luego network 10.10.10.0 y voy a preguntar, es la WITCAD, ya, la WITCAD, ¿cuál es? Básicamente es la máscara de red al revés, o sea, este router tiene la dirección o la dirección IP 10.2 máscara 30. ¿Esto qué significa? Que sería la WITCAD al revés. No la voy a configurar todavía. Acá voy a colocar dirección de red directamente conectada. Luego hay un espacio y tendría que ser WITCAD, si no me equivoco así. Y luego, por último, tengo que colocar área. Si yo solicito en este sector que esta área sea el área 5, va a ser área 5. Entonces coloco área número aquí. Bien, coloco aquí área 5. De esta manera se configura OSPF. Vamos a emplearlo. Entonces configuro la dirección de red directamente conectada y luego de esto coloco la WITCAD 0.0.0.3 y puedo preguntar y me dice área, ¿cierto? Y pregunto nuevamente, ya tengo que colocar un área del 0 hasta ese número. Bien, si coloco el área 5, como ya lo mencioné, la configuro. Bien, de esa manera yo configuro una ruta. Entonces ya tengo esta primera ruta y son dos. Que es lo que hago después, network, y coloco la ruta que está acá. Recordemos que esta es la 2.0. 192.168 2.0. Recordemos que la WITCAD tiene que ser al revés de la máscara. O sea, si yo coloco 255 tiene que ser 0. Bien, tenemos que solamente restar en el último octeto o de acuerdo a la máscara. Entonces coloco 0.0.0 y como era en máscara 24,
y la máscara normal es 255, 255, 255 y el último octeto es 0, tenemos que invertirlo y cambiarlo por el 255. Esa es la wildcard, ¿bien? Luego tenemos que configurar el área. Aquí es sumamente importante reconocer, chicos, que si yo coloco el área 3, ejemplo, voy a causar o voy a hacer que se segmente o se separen las redes y no voy a tener una comunicación correcta. Entonces es importante que coloquemos la misma área dentro del mismo OSPF. Bien. Y al igual que cuando, por ejemplo, si ustedes quiero configurar otra ruta y colocan router OSPF y colocan router OSPF 3, están configurando otro segmento de enrutamiento o otra tabla de ruteo, por así decirlo, en donde no van a tener una comunicación, sino que tienen que tener un enrutamiento más avanzado. Entonces, por eso, mejor siempre visualizar en qué área estamos trabajando y qué número de OSPF elegimos. Por esto vamos a eliminar router OSPF 3. Bien, perfecto. Sin más nada que hacer acá, vamos a ver si llegamos a este computador hasta, vamos a ver, hasta esta ruta, a la 10.1, ping 10.10.10.1. ¿Deberíamos llegar o no llegar? Esa es la pregunta. Siempre el primer ping es muerto por tiempo de ya. No llegamos porque de forma de protocolo todavía aquí no está configurado, porque falta este router. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos, enable, configure terminal y colocamos router o SPF. Recordemos que vamos a trabajar en el 1, bien, network, y colocamos la dirección de red que está en el enlace WAN 10.10.10.0 con su wildcard correspondiente. Punto 3. Bien. Área. No recuerdo qué área. Área 5. Bien. Vamos a probar si es que llegamos. Aquí debería haber una adyacencia o una comunicación ya prescrita. Vamos a visualizar. Si llegamos, si llegamos, si llegamos. Perfecto. Pero lo que no hemos llegado es entre estos dos equipos, este y este, fallido. Bien, pero si llegamos entre este equipo a este suceso, es porque falta la ruta. Bien, y aquí ya nosotros podemos identificar que ya hay una comunicación por OSPF. Si yo veo la tabla de ruteo, voy a poder visualizar las que están conectadas, las locales y las que están por OSPF, que me indica que llego a la 2.0 por medio de la 10.10.2 y de esta manera nosotros podemos llegar. Aquí nosotros tenemos nuestro conteo, bien, y no, se refiere al número que habíamos hablado del tiempo de respuesta. A ver. Bien. Bueno, por último falta la otra ruta, entonces colocamos network 192.168 1.0 y la wildcard al revés. Área 5. Vamos a visualizar si llegamos con un mensajito. En progress, successful. Ya, ahí llegamos. Bien, podemos visualizar y podemos llegar de extremo a extremo. Vamos a ver si llegamos de aquí para allá. Llegamos. Bien, y sencillamente así se configura OSPF. Es un enrutamiento dinámico que nos permite poder identificar cuál es la ruta más corta, cuál es el mejor lugar para poder configurar, y es más práctico que lo otro porque aguanta VLCM, es escalable, o sea que significa que yo puedo colocar cuanta red yo quiera sumar acá y vamos a poder configurar nuevamente, o sea, nuevamente, sino no
sino que agregar nuevas rutas con el propósito de poder hacer nuevas comunicaciones. Bien. Bien. Por último, vamos a ir a EIGRP. EIGRP es básicamente bien similar a OSPF. Bien, entonces colocamos router EIGRP, pregunto, y nuevamente tenemos que colocar un número. Vamos a colocar EIGRP 1. Bien, básicamente ponemos router EIGRP en configuración global y colocamos el número de ID, perdón, de segmento o de ID. Vamos a ponerle ID nomás. Bien, adicionando a eso colocamos network nuevamente y colocamos las direcciones de red que están directamente conectadas. Direcciones de red conectadas. Directamente conectadas. Y en este caso ya no es la widget, sino que es la máscara que tenemos que agregar. Máscara. Y si no me equivoco, no se agrega área. Vamos a probar. Network 192.168.2.0 y la máscara. Voy a preguntar. Y nada más. Y ahí está el comando. No se agrega área y no se agrega... no se agrega más cosas. Bien. Ok. Otra vez. Vamos ahora a configurar la otra red que nos direcciona de aquí hasta este otro router. Entonces vamos 10.10.10.0 máscara 30, network 10.10.10.0 máscara 30. Recordemos que tenemos que escribir la máscara de esta manera, perdón, 252. Y ahí ya tenemos nuestro protocolo de IGRP entre este lado. Vamos a ver si la tabla de enrutamiento cómo cambia. No hay nada. ¿Por qué? Porque solamente está configurado en este equipo, pero no en el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Configurarlo. Enable, configure terminal. Vamos a hacer una prueba, router IGRP 1. Vamos a configurar el enlace WAN, que sería acá, para poder ver si levanta el enlace de forma de protocolo, porque si yo coloco acá un do show IP interface brief, que es lo que me va a mostrar que está up y up, pero si coloco un do show IP route, me va a mostrar que no está la red configurada. Entonces voy a colocar un enter y aquí va a haber una adyacencia que dice EIGRP. Dice dual, o sea que hay una negociación y por EIGRP entre la dirección IP 10.10.1.2 que tiene la giga 00 y esta nueva adyacencia. Bien, esto significa nueva comunicación. Entonces voy a colocar un show IP route y aquí no debería decir alguna ruta, pero es porque solamente hay una ruta configurada ahí. Falta el otro comando. Network 192.168.1.0 255.255.255.0. Bien, ahí tenemos nuestra ruta configurada. Bien, y vamos a ver la tabla de enrutamiento nuevamente. Y aquí tenemos nuestra ruta donde nosotros llegamos. Aquí tengo que aclararle o indicarle, jóvenes, que aquí, de acuerdo a todas las conexiones que tenga o todas las rutas a donde tiene de destino, va a aparecer. Esta tabla de enrutamiento básicamente es pequeña, porque hay otro tipo de rutas que son mucho más grandes, en donde a lo mejor tiene 10 rutas y 10 vías diferentes. Entonces tenemos que ser capaces de saber leerlo. ¿Y cómo se lee? Esta es la ruta de destino, o sea, a dónde llego. Este es el número que identifica que es EIGRP. Bien. La vía, que es por la 10.1, o sea, ¿cuál es la dirección IP? Ya.
es la dirección IP por donde voy a entrar a esa red. Y luego la interfaz de red de aquel router. Bien. Entonces, al momento de identificar, nosotros vamos a ver. ¿Ven? Y nos dice que hay dos rutas, dos subnets y dos máscaras. Bien, eso se refiere a las rutas que configuramos. Bien, sencillamente eso es IGRP y son esos los 4 protocolos de enrutamiento. Y aquí tenemos estático, dinámico, router RIP, OSPF e IGRP. Cabe destacar, jóvenes, que IGRP y OSPF, nuevamente les voy a decir que se ocupan constantemente por su alto autonomía, básicamente, que es capaz de ser escalable, o sea, que puede crecer nuevamente la red, y adicionando eso, es capaz de poder tomar la mejor ruta con el propósito de poder hacer que ustedes, al momento de navegar, o las personas que estén trabajando en la empresa, van a poder navegar sin ningún problema. Bien, bien, vamos a ir a la guía. No sé si hay dudas, chicos, acá. El día de hoy están muy callados, pero vamos a pensar que tienen sueño y cambio de hora. Bien. Perfecto, la guía número 5 va relacionada a lo que le hemos enseñado con respecto al tipo de enrutamiento estático y dinámico. Y yo ahí le hice el mismo dibujito de la vez pasada, en donde lo ideal es que entre estas dos rutas nos tengamos enrutamiento OSPF. Bien, es un ejemplo. Bien, área 1 y área 1. Bien, y aquí de esta manera ustedes pueden ser capaces de configurarlo. Bien, o de identificar qué configuración colocar en cada sector. La topología es la misma que la vez pasada. La idea es que nosotros podamos interconectar estas dos redes con las configuraciones empleadas, tanto en Packet Tracer. Si ustedes lo hacen en Packet Tracer, por ejemplo, los comandos de enrutamiento estático, ¿cuáles son? Obviamente, a lo mejor solamente colocarlo nomás y explicar. Bien, dice: configure o escriba los comandos de enrutamiento estático. Ahí es mejor escribirlo. Configurar o escribir los comandos de router RIP, básicamente. Configurar o escribir los comandos de SPF. Y configurar o escribir los comandos de IGRP. Básicamente es en base a esta red. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Colocar lo mismo que yo coloqué en esta topología. Si yo quiero configurar SPF, coloco el número, coloco la dirección IP correspondiente en cada uno de los routers. ¿Y qué deben hacer? Rellenar esa información. Ejemplo, voy a colocar el... Voy a ir acá. Entonces, el mismo ejemplo de siempre. Por ejemplo, acá tengo router 1, ¿cierto? Y que tengo que hacer IP route, y tengo que colocar la dirección de red de destino. Recuerden, destino, máscara de la red de destino, y por último la vía o por donde entro, por IP que me lleva al destino. Ejemplo corto y sencillo. Por ejemplo, esta red, si yo quiero llegar a esta red, esta dirección IP o esta red me lleva a este destino, no, ¿cierto? Porque no la conoce. Pero esta red o esta red de este router sí la conoce, porque están directamente conectadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar la de destino, o sea, la que me va a llevar a este lugar, sería esta. ¿Bien? Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Configurar esa dirección IP. ¿Bien? Y después a lo mismo que el router 2. ¿Bien? El mismo procedimiento tanto en el ejercicio, en el número 2, 3 y 4. ¿Bien? Es sumamente sencillo, solamente tienen que colocar las configuraciones de cada uno de los routers. Esto aquí lo mejor sería colocarlo en el Packet Tracer para que no me manden tantos ejercicios. Bien.
Bien, ¿cuál es la función de un router? Tienen que colocar cuál es la función del router, lo vimos en clase. Nombre y describa todos los componentes internos del router, está en el material. ¿Cómo se puede acceder a un router Cisco para su configuración? Lo mencioné en la clase, lo pueden buscar en la clase del día de ayer. Es sumamente sencillo. O sea, si yo lo tengo físicamente, ¿cómo accedo? ¿Llego y lo pincho? No. Tiene un tipo de conexión y cómo nosotros podemos acceder. Nombre y describa los modos de router en donde ejecutan los comandos. O sea, aquí, ¿cómo se...? Ya, eso ya lo vi. Dice, nombre y describa los modos de router en donde se ejecutan los comandos. O sea, por ejemplo, en la parte de... no encuentro. La parte inicial, o sea, ¿cómo se llama? No recuerdo. En la primera parte del router, o sea, acá. En esta parte, ustedes deben describir en qué es y para qué sirve. En la parte que viene después, cuando yo ejecuto un enable, ¿cómo se llama esa parte? Se llama privilegiado. Bien, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer? Puedo configurar redes, por ejemplo, puedo ingresar a la interfaz Giga 00. No, ¿cierto? ¿En dónde se hace eso? En configuración global. Configuración térmica. Bien, interfaz Giga 0/0. Puedo ingresar. Entonces, deben describir todo lo que se puede hacer en cada uno de esos tres modos. Bien, en tanto la estándar, privilegiado o como global. No recuerdo cómo se llama la primera parte. La primera está, por así decirlo, estándar. Bien. ¿Qué es una tabla de enrutamiento o de ruteo? Bien. Entonces aquí ustedes tienen que escribir qué es una tabla de enrutamiento. ¿Para qué sirve el enrutamiento en una red? Y aquí vamos a escribir. Describe lo siguiente: enrutamiento estático, router versión 2, OSPF, GRP, CDP y métrica. Bien, netamente, más que mandarme el ejercicio, ustedes deben mandarme los comandos y para qué sirve cada uno de los comandos de enrutamiento dinámico y estático, con el propósito de saber si se entendió en las clases ya pasadas. Bien, es importante que ustedes puedan acudir a todo el material presentado y de esta manera poder tener la oportunidad de poder hacer bien este material. No sé si existen consultas o dudas con respecto a esto. Chicos, ¿no? ¿Ninguna? Bien, entonces la clase nosotros la vamos a dejar hasta aquí. Es importante que ustedes puedan resolver este material, puedan mandarme la guía. Tienen plazo hasta el próximo martes 15. No lo puse más adelante ni tampoco para que no topemos con las fiestas patrias ni los feriados, y de esta manera que ustedes puedan ir bien. Bien, entonces no recuerdo cuándo se va a hacer la retroalimentación de esta clase, no lo tengo claro. No sé si es la clase que viene, la semana que viene o esta, pero recordar que esto es importante de poder reconocer. Bien, les voy a estar informando cualquier cosa con respecto a un taller que vamos a confeccionar junto con el profesor Pablo, y de esta manera poder hacer algo más dinámico y a lo mejor tratar de poder reforzar algunas cosas, ¿ya? Que se van a hacer los días viernes. ¿Bien? Así que eso, chicos, muchas gracias por estar en la clase y espero que pudieron haber entendido, ¿ya? Así que nos vemos, hasta luego.